Un cordial saludo para todos en estos momentos, deseando bendiciones en cada una de sus actividades, en cada uno de sus proyectos, de sus vivencias. Nos encontramos para hacer nuestra lección divina en este domingo 12 del tiempo ordinario, donde meditaremos lo que el Señor nos quiere proponer para nuestra vida a través de la liturgia de la iglesia. Por eso los invito para que preparemos nuestro espacio, bien sea con nuestro cuaderno espiritual, bien sea con el texto bíblico, pero de manera especial disponiendo nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, para que el Señor sea quien nos hable y nos dirija hoy su mensaje de amor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor pueda ayudarnos a entrar y a comprender lo que el Padre Misericordioso nos quiere comunicar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Para este domingo la liturgia nos propone el Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Entonces tomamos este texto para hacer el primer paso, que es la lectura. Este día al atardecer les dice Jesús: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación. Para ello primero vamos a hablar del contexto y luego vamos a hablar algunos detalles particulares de esta escena del Evangelio. En un primer momento recordemos que Marcos nos presenta a lo largo de todo su Evangelio la propuesta de humanidad que quiere Jesús para nosotros. Esa propuesta lleva implícito dos aspectos. El primero, el camino que hace Jesús, y el segundo, reconocer quién es Jesús. No podemos dejar de lado estos detalles, ya que Marcos es muy sutil en presentar estas dos partes, el camino y la identidad de Jesús. En ese sentido, como todo el Evangelio, no podemos tomar esta escena particular en sí misma, sino que nos toca analizar pues todo el contexto, lo que hay antes y lo que hay después. En el capítulo 4 aparecen las parábolas de Jesús. Recordemos que Jesús está enseñándole a la multitud, y cuando lo hace a través de parábolas, es decir, a través de algunas imágenes que llevan implícita pues una contradicción, para entender de manera sencilla el mensaje o quizás para oscurecerlo. Y el texto, recordemos que en el Evangelio del domingo anterior, el texto termina diciendo que Jesús le enseñaba todo en privado y en secreto a los discípulos, es decir, que una enseñanza pública, abierta, que son estas parábolas, y posteriormente pues ya Jesús comienza a hacer un diálogo más íntimo con sus discípulos. Ese es el camino que nosotros vamos haciendo. Nosotros vamos acercándonos a Jesús a través de ciertas imágenes, a través de ciertas condiciones, pero ya cuando tenemos un arraigo en Jesús, ya entendemos las cosas de una manera diferente. Entonces se nos presentaron las parábolas del sembrador, la de la lámpara, la de la semilla autónoma y la del grano de mostaza. Con esto terminamos el Evangelio del domingo anterior. ¿Y qué pasa después de esta escena de hoy? Pues vienen a suceder algunos eventos como tal de milagros de curaciones, como lo es el del endemoniado de Gerasa, la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Entonces démonos cuenta que
Esas son las enseñanzas en privado que Jesús hace con sus discípulos. Ahora sí nos vamos a adentrar en este evangelio. El texto comienza diciendo este día al atardecer. La pregunta es ¿cuál día? O sea, ¿será posible que Jesús haya enseñado todas esas parábolas en una sola jornada? Ahí nos damos cuenta que el evangelio no es una crónica y eso debemos tenerlo muy presente. O sea, el evangelio no pretende narrar lo que Jesús hizo a lo largo de su vida. Nos muestra la vida de Jesús. Es decir, la vida de Jesús en qué consistió, en enseñarnos y en hacer milagros. Eso es lo que debemos tener claro, que el Evangelio presenta la vida de Jesús como una sola jornada, porque ese es Jesús. Jesús va haciendo un camino que va desde su tierra hasta la tierra pagana y después a Jerusalén para encontrarse en la Pascua con su Padre Dios. Entonces Jesús nos está enseñando a lo largo de toda su vida y Él lo hace a través de sus palabras y a través de sus obras. ¿Qué pasa con este evangelio? Tenemos que tener en cuenta algunos detalles particulares. El primero, nos dice al atardecer. Esto nos remite a la oscuridad. Esto nos remite cuando ya se oculta el sol. Y aquí podemos pensar básicamente que Marcos nos pretende mostrar de manera catequética cómo entender la muerte de Jesús, cómo entender el inicio del nuevo día que va Jesús a hacer con su muerte, con su Pascua, a sus discípulos. Entonces, cuando llega este atardecer de este día, es decir, cuando llega el fallecimiento de Jesús, es cuando aquí Marcos propone en la boca de Jesús, pasemos a la otra orilla. Toda experiencia pascual nos lleva a cambiar nuestra propia vida. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos cuando nos confrontamos con la muerte de Jesús, cuando nos adherimos a su Pascua para morir y resucitar a una nueva vida. Sin embargo, en esta escena nos damos cuenta que ese pasar a la otra orilla es cambiar el paradigma, es cambiar nuestra forma de mirar porque vamos a una otra orilla. Es decir, vamos a ir a una tierra pagana, a una tierra donde tal vez no se conoce a Dios, donde tal vez la gente no tiene a Dios en su corazón, pero donde Dios está vivo y donde está actuando. Y ese es el itinerario que nos propone hoy la liturgia, que pensemos qué cosas debo cambiar, qué cosas debo mejorar para pasar justamente a la propuesta de humanidad de Jesús. Entonces, después de esto, nos cuenta el Evangelio que llevan a Jesús en la barca y que hay otras barcas con él. Si nosotros lo pensamos desde esta explicación, desde esta imagen de la muerte de Jesús, nos damos cuenta que la barca es la iglesia. Jesús está presente en su iglesia y la iglesia va caminando después de su muerte hacia la gente que no conoce a Dios. Sin embargo, démonos cuenta que las barcas desaparecen, es decir, hay otro tipo de comunidades, hay otro tipo de paradigmas, de pensamientos que acompañan a Jesús y sin embargo esas barcas desaparecen. Nos damos cuenta, por ejemplo, de la barca que solamente examina la humanidad histórica de Jesús, que se ve a Jesús como un personaje milagroso, que se ve a Jesús como un gran taumaturgo y demás, y démonos cuenta que todo va desapareciendo. Todos se van alejando y solamente se queda la iglesia. Es lo que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Cuántas cosas se han intentado modificar, hacer, proponer, cambiar en la iglesia y sin embargo se van y se queda solamente Jesús con sus discípulos? Y allí nos damos cuenta que ya la forma de enseñar cambia. Jesús enseñaba a la gente desde la orilla. Nos damos cuenta en Marcos 1 que Jesús enseñaba desde la orilla. Ahora los discípulos les enseñan en privado desde lo que se considera dentro del mar. Es decir, dentro de las fuerzas de la muerte, dentro de las fuerzas de Satanás. Es decir, es la confrontación donde está la vida y la muerte. Ahí nos damos cuenta que ya el texto nos da una pista para entenderlo en esta clave. ¿Por qué? Porque dice el texto afentes, es decir, habiendo dejado completamente a la muchedumbre, es decir, la Pascua. Démonos cuenta que cuando Jesús muere se queda solo con sus discípulos, con las tres personas que lo acompañaban, y toda la gente se va. Es lo que nos pasa en nuestra experiencia también. ¿Cuántas veces en la interacción con los demás, ya cuando descubren a Dios, hay alguien que se queda, pero hay muchos que se van? Y eso pasa porque las fuerzas del mal
también permean esa opción de la libertad humana. Y nos damos cuenta que en esa enseñanza privada es cuando entra Satanás. Llega el viento, llegan las olas, todo quiere acabar con la barca. Démonos cuenta que aquí se presenta justamente ese impedimento para la misión. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer una catequesis, queremos hacer una misión, una experiencia de salida y nos encontramos con obstáculos? Es que está lloviendo, es que el transporte está muy caro, es que me siento enfermo, es que me siento cansado, es que no tengo energía, no, eso de pronto no va a servir para nada, de pronto no nos van a escuchar. Es decir, Satanás se presenta como el obstáculo para la barca. Entonces lo más fácil era para los discípulos pues haberse devuelto. No sigamos, dejemos que Jesús siga durmiendo y nos devolvemos y más bien después retomamos. Démonos cuenta que aquí hay algo muy bello y muy especial. Los discípulos no se devuelven. Pero ellos ¿qué hacen? Comienzan a preguntar a Jesús. Entonces, para entender lo que Jesús nos quiere mostrar en este evangelio, es que Él está durmiendo en la cabeza del barco, lo que se conoce la popa. Es decir, Jesús tiene claro que la cabeza de la iglesia está en su experiencia pascual, en su experiencia de muerte y de resurrección. Por eso es que aparece allí la palabra proskefalaion, que era una almohada que se le colocaba a los cadáveres en la cabeza para ya pues acomodarlos en su sepulcro. Entonces es allí cuando los discípulos le cuestionan a Jesús: Maestro, ¿no es de tu cuidado que nos estemos destruyendo? Miren que aquí ellos no le echan la culpa al mar, no le echan la culpa a la tormenta, ellos mismos son los que afirman: nos estamos destruyendo, nos vamos a morir. Esa es la confrontación que tenemos cuando sentimos que Jesús de pronto no actúa según nuestro interés, que Jesús sigue durmiendo en el sepulcro, es cuando nos olvidamos de que Él está presente. Entonces es aquí cuando reconocemos que hay unas fuerzas de Satanás al interior de la iglesia. Hay situaciones que impiden que sigamos adelante o lo que es peor, que de pronto ponen en riesgo nuestra propia vida. Entonces, estas muertes, entre comillas, de Jesús o esta muerte es prácticamente cuando el problema de la iglesia supera la vida y la acción de Jesús. Entonces allí aparece un nuevo exorcismo. Nos encontramos entonces cuando en el Evangelio aparece Jesús que dice habiéndose levantado, es decir, su resurrección. Recordemos que esta expresión levantarse en la Biblia significa pasar de la muerte a la vida y solamente se aplica a Jesús y a las personas que Él le ha cambiado la vida. Entonces Él se levanta e increpa al mar. Dice: cállate y ponte un bozal. Aquí recordamos entonces esa escena del Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 25, cuando él en la sinagoga calla al endemoniado. Le dice: silencio, cállate y sal de este hombre. Ahora Jesús le hace un exorcismo a la naturaleza. Aquí es donde se manifiesta toda su fuerza divina. Cállate y ponte un bozal. Lo que Jesús está queriendo decir es que no se puede escuchar a las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del mal hay que silenciarlas. Recordemos el pecado original, cómo empezó. Cuando Eva comenzó a hablar con la serpiente. Démonos cuenta que ahora Jesús no habla, no dialoga, no interroga, no cuestiona, da la orden: cállate y ponte un bozal. Es la invitación para que nosotros hagamos lo mismo cuando tenemos nuestra misión, cuando estamos en oración, cuando estamos en la Eucaristía. Callar y ponerle un silenciador a todo aquello que intente acabar con nuestra fe o con nuestra propia vida. Y entonces viene el gran propósito de Marcos para nosotros en nuestras comunidades. El viento calma de la gran bonanza, la manifestación de la iglesia que cree y actúa desde la resurrección del Maestro. Por eso Jesús pregunta: ¿ustedes por qué tienen miedo? Es decir, toda mi vida, toda mi muerte, mi resurrección, ¿no les basta a ustedes para creer? ¿Por qué no tienen fe?
Entonces aquí la pregunta es ¿fe en quién o en qué? ¿En ellos, en Dios o en Jesús? Entonces los discípulos se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Cuando yo me encuentro con una acción de Dios, cambia mi forma de ver a Dios, cambia mi forma de entender su ser. Por eso la enseñanza de Jesús cuestiona, invita a profundizarnos en esa confrontación para realmente ratificar. Yo a quién busco en Jesús, qué imagen tengo de Él, qué imagen tengo de Dios. Y cuando se supera este obstáculo, es decir, cuando ya se calma el viento, se calma el mar y siguen, Jesús supera el obstáculo y es cuando llegan a la tierra pagana y llegan a Gerasa. Démonos cuenta que en este Evangelio nos hacen una gran invitación como iglesia y como comunidad y también a nivel personal. Confrontarnos, encontrarnos con la muerte de Jesús y desde allí invitar a superar todas las fuerzas del mal. Ninguna enfermedad, ninguna crisis económica, ninguna crisis social, nada puede estar más grande que el poder y la fuerza de Dios. Continuamos con nuestro tercer paso, que es la oración. A estas palabras podemos sumar también las que salen de nuestro corazón. Dios Padre de amor, hoy en las tormentas de la vida nos damos cuenta que nos falta fe. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la comodidad, el protagonismo, la avaricia, el poder y la concupiscencia son las olas y la tormenta que han entrado a nuestra barca, dejando que Jesús permanezca dormido y nos olvidamos que somos una sola iglesia. Despierta, Señor, y despiértanos a nosotros. ¿Acaso no somos de tu cuidado? Ayúdanos a recuperar la fe, vencer los miedos y superar nuestra debilidad. Permítenos callar las fuerzas del mal que hay en nuestro corazón y concédenos la gracia de cumplir con la misión que nos has encomendado. Sabes que cuentas con nosotros y en tu nombre venceremos con el poder de tu palabra. Amén. Continuamos en nuestro cuarto paso de esta lección divina, que es la contemplación, donde quiero invitarte para que vivas tu encuentro con Dios. Si quieres, pausa este video y haces ejercicio de contemplación, de entrar allí en el texto. A nivel personal, examino cuál es la tormenta que me genera miedo y dudas. En tu comunidad, reconocer para qué buscamos a Jesús. Continuamos ahora con esta síntesis de la lección divina. Ante Dios agradezco su fuerza y su poder. Contigo mismo voy a examinar mi reacción cuando me siento débil. Con tus hermanos, comparte lo que Dios ha hecho en ti. Llegamos al quinto paso, donde es el momento de poner por obra, poner en acción la palabra de Dios. En ese sentido, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo proclamar la palabra cuando Dios me ha salvado? Pausemos y que sea el momento de poner por obra lo que Dios nos ha comunicado. Continuamos ahora con la síntesis de la lección divina, donde ya se propone un ejercicio más esquemático para que cada uno de nosotros pueda profundizar también a nivel personal lo que Dios quiere decirnos en este pasaje. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la barca? ¿Para qué se menciona la otra orilla? ¿Por qué Jesús ordena al mar y al viento? ¿Por qué Jesús pregunta a sus discípulos? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la barca, la enseñanza, el mar, las olas, la tormenta, el sueño, la bonanza y la fe? Pausemos y hagamos cada uno nuestra lección divina. No podemos terminar nuestra oración sin acudir a la presencia maternal de Nuestra Señora la Virgen María. Encomendémonos a ella para que ella también nos permita creer en la fuerza de Dios, superar los obstáculos que se nos presentan y llevar a cabo la misión que Dios nos pide.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulcísima Virgen María. Terminamos con la recomendación que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, participemos de la liturgia y hagamos de nuestra vida una alabanza a Dios. En el ámbito de la fe, oremos y dialoguemos con el Señor. Leamos y meditemos su palabra, la Santa Biblia, y contemplemos las acciones de Dios. En el ámbito de la caridad, ayudemos, seamos empáticos con los demás, donando y compartiendo nuestra propia vida y haciendo nuestra ofrenda en la iglesia o a los más necesitados. Y finalmente en la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este recurso. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.